Claro, aquí tienes la traducción completa al español de la historia El relojero del tiempo y los sentimientos, desde el inicio hasta el final. El relojero del tiempo y los sentimientos. La campana sobre la puerta sonó con un tono claro y agudo, como un mecanismo perfectamente afinado. A el taller entró una mujer de mirada insegura, sosteniendo entre sus manos un cuidadoso reloj de bolsillo de latón. En el aire flotaba un aroma a aceite de máquinas, madera vieja y misterio. Señor Witoldo, comenzó tímidamente. Traigo esto. Dejó el reloj sobre el mostrón cubierto de innumerables rayas. Desde detrás del mostrador apareció un hombre mayor con un delantal de cuero, una lupa sujeta a su ojo. Sus manos, cubiertas de una red de pequeñas cicatrices y marcas de herramientas, se movían con una delicadeza asombrosa. Ah, modelo de 1920, murmuró, alzando el cronómetro. Una pieza única. ¿Qué le ocurre? Se detuvo, le explicó la mujer. El martes pasado, a las 3 de la tarde. Exactamente en el momento en que mi esposo se fue. Witoldo alzó la mirada desde bajo la lupa. Sus ojos, usualmente concentrados en los mecanismos, se posaron ahora en la mujer con vivo interés. Cuénteme, pidió, dejando a un lado el reloj. La mujer, que se presentó como Anna, relató la historia de un matrimonio que se deshizo tras 20 años. La última discusión, palabras que no podían retractarse y la decisión de separarse. El reloj había sido un regalo de boda. No quiero que lo repare, dijo Anna, y su voz tembló. Quiero que lo reinicie, que marque la hora correcta, porque desde ese momento mi tiempo se detuvo. Witoldo asintió. Esta no era la primera vez que le hacían tal petición. Su taller no era una relojería común. Era un lugar donde se reparaba algo más que mecanismos. Señora Anna, comenzó, quitándose la lupa. Los relojes no son solo herramientas para medir el tiempo. Son testigos de nuestras vidas. Este en particular. Recuerda su boda, el nacimiento de sus hijos, todos los momentos importantes. No puedo simplemente reiniciarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Susurró desesperada. Witoldo alcanzó bajo el mostrador y sacó una pequeña cajita de cuero. Dentro yacían herramientas precisas de formas inusuales. Puedo abrirlo, dijo, y mostrarle lo que realmente se detuvo en su interior. Anna aceptó sin dudar. Witoldo abrió suavemente la tapa trasera del reloj. En lugar del mecanismo habitual, en el interior apareció un universo en miniatura y giratorio, compuesto de pequeños engranajes luminosos. Algunos se movían fluidamente, otros estaban oxidados o completamente inmóviles. ¿Lo ve? Witoldo señaló una pequeña rueda dorada que vibraba pero no podía girar. Este es el momento de su primer encuentro. Sigue funcionando, pero su herramienta, señaló un muelle oxidado. Esta es la confianza, casi corroída. Y esto, lo añadió, mostrando unos engranajes completamente bloqueados, son las disculpas no dichas. Anna miraba, fascinada. En ese pequeño mecanismo veía la historia de su matrimonio. ¿Se puede reparar?, preguntó con esperanza. Sí, respondió Witoldo, pero no seré yo quien lo repare. Será usted. ¿Yo? Pero si no sé nada de relojes. Este no es un reloj común, sonrió levemente Witoldo. Y la reparación no requiere herramientas. Requiere sentimientos. Durante las siguientes horas, Witoldo instruyó a Anna. Le mostró cómo tocar el muelle oxidado de la confianza y recordar el momento en que confiaba ciegamente en su esposo. Cómo acariciar suavemente los engranajes bloqueados de las disculpas no dichas y susurrar las palabras que deberían haberse pronunciado años atrás. Cómo alimentar con aceite de recuerdos purificados el mecanismo que gobernaba los sueños compartidos. Cuando Anna tocó el último elemento dañado, un pequeño cristal correspondiente al perdón, el reloj de repente cobró vida. Todas las rueditas comenzaron a girar en perfecta armonía, emitiendo un suave y melodioso zumbido. Las manecillas se estremecieron y comenzaron a moverse lentamente. No he reiniciado el tiempo, explicó Witoldo. Lo he devuelto a su curso correcto. El tiempo no retrocedió hasta ese terrible momento. Siguió adelante, llevándose consigo todos los sentimientos reparados. Anna salió del taller con el reloj que latía de nuevo. Esa misma noche llamó a su esposo. Hablaron durante 1 hora. No fue una conversación fácil, pero por primera vez en años fue honesta. Mientras tanto, Witoldo cerró su taller.
En un estante detrás del mostrador había docenas de otros cronómetros, cada uno esperando a su dueño y su oportunidad de reparación. Unos latían en silencio, otros callaban, pero todos tenían su historia. Y el más antiguo, un reloj de cuco colgado en la pared, lo observaba todo con su gran ojo redondo. A veces, cuando Witoldo pasaba cerca, emitía un suave y satisfecho cucú como aprobando su extraordinario trabajo. Y así, en un pequeño taller lleno de mecanismos latientes, el tiempo fluyó llevando consigo relaciones reparadas, corazones sanados y la esperanza de que, incluso el mecanismo más complejo de los sentimientos humanos pudiera repararse si tan solo se encontraba al relojero adecuado. El regreso y la ruptura pasaron 3 días desde la visita de Anna. El reloj que ahora llevaba consigo latía rítmicamente como un eco del latido regulado de un corazón. No había devuelto el tiempo, no había borrado el dolor, pero le había dado un ritmo, permitiéndole seguir adelante. Anna y su esposo, Marek, se encontraron en un lugar neutral, una pequeña cafetería donde solían pasar las mañanas de los sábados. La conversación fue torpe, llena de pausas incómodas y de palabras finalmente pronunciadas, tras años de silencio. No hubo una reconciliación milagrosa, pero hubo el germen de una comprensión. Habían compartido piso, pero durante años habían vivido en realidades separadas y paralelas. Ahora, gracias al mecanismo de recuerdos y sentimientos reparado, sus caminos se habían vuelto a cruzar. Anna comprendió que el relojero no había reparado su matrimonio, les había dado una herramienta para que pudieran hacerlo ellos mismos. Cada latido del reloj le recordaba que el tiempo era despiadado, pero también justo curaba las heridas, si se lo permitíamos. Mientras tanto, al taller de Witoldo llegó una nueva visita. Era un hombre joven, quizás de unos 20 años, con manos inquietas y mirada errante por los estantes. Se llamaba Christoph y llevaba bajo el brazo una vieja caja de madera. Señor Witoldo, comenzó, inseguro, dejando la caja sobre el mostrador. Es de mi abuelo. Un reloj de pared. Desde que mi abuelo se fue, no funciona. Y a mi madre le preocupa mucho. Es el único recuerdo que queda de él. Witoldo abrió la caja. En su interior yacía un hermoso, aunque polvoriento, reloj de estilo barroco. Su péndulo colgaba inmóvil, y la esfera parecía mirar al mundo con los ojos vacíos de sus números negros. No es solo el mecanismo lo que se ha detenido, declaró Witoldo tras un momento de observación. Sus experimentados ojos veían más que la visión humana normal. El reloj se ha estancado en el momento del duelo. El tiempo ha dejado de existir para este objeto, porque ha dejado de existir para los corazones que lo amaban. Christoph lo miró con una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿Se puede poner en marcha? Se puede, respondió Witoldo. Pero no se trata de dar cuerda al muelle. Se trata de devolverle su sentido. Debe volver a medir el tiempo para los vivos, y no convertirse en un monumento para el muerto. El proceso de reparación de este reloj fue diferente al del reloj de bolsillo de Anna. Witoldo pidió a Christoph que trajera fotos de su abuelo, que le contara historias sobre él, no las monumentales, sobre su muerte, sino las vivas, llenas de risas y cotidianidad. Mientras Christoph hablaba, Witoldo tocaba el interior del reloj con la precisión de un neurocirujano. No limpiaba engranajes, sino que como si tejiera en ellos las historias del nieto. Una pequeña rueda plateada, responsable de marcar las horas, cobró vida cuando Christoph contó cómo su abuelo siempre volvía puntual a comer. El péndulo se estremeció cuando recordó sus pescas juntos y el silencio roto solo por el canto de los pájaros. Él no quiere que estéis tan tristes, dijo en un momento dado Witoldo, mirando fijamente el complicado mecanismo. Quiere que recordéis cómo vivió. El reloj debe recordároslo, no ser una tumba. Cuando Christoph contó la última anécdota favorita sobre su abuelo, Witoldo empujó suavemente el péndulo. Se detuvo una fracción de segundo y luego, lentamente, majestuosamente, comenzó a balancearse. Un sonido profundo y grave de gong llenó el taller, anunciando la hora en punto. El sonido no era fuerte, sino profundo, llevando consigo calidez y paz. Christoph tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. El reloj latía de nuevo. El tiempo, en la familia de Christoph, volvía a fluir.
La siguiente clienta fue una señora mayor, Elena, que trajo un reloj de pulsera femenino muy dañado. Estaba rayado, el cristal agrietado y las manecillas inmóviles. Su historia era breve y desgarradora. El reloj se lo había regalado su esposo en su 50º aniversario de boda. Una semana después, su esposo murió repentinamente de un ataque al corazón. El reloj se detuvo en el momento de su muerte. Elena no quería repararlo. Quería que Witoldo lo preservara, que el tiempo se detuviera para siempre en ese momento cuando él aún estaba con ella. Witoldo la miró con enorme compasión. Señora Elena, dijo suavemente, si hiciera eso, detendría también su vida. Y él no querría eso. Él querría que su tiempo siguiera fluyendo, que usted viviera. Le mostró el interior del reloj. El mecanismo no estaba dañado, sino inundado de lágrimas. Literalmente. Minúsculas gotas cristalizadas de tristeza bloqueaban los engranajes más delicados. Debemos secar esas lágrimas, explicó. No se trata de dejar de llorar. Se trata de que las lágrimas no envenenen su presente. Fue la reparación más delicada y difícil. Witoldo no usó herramientas, usó palabras. Pidió a Elena que hablara de su esposo, de su sonrisa, de sus sueños, de cómo tarareaba al afeitarse. Con cada recuerdo, con cada sonrisa mezclada con lágrimas, los pequeños cristales de tristeza en el reloj se sublimaban, convirtiéndose en una leve y etérea neblina que se elevaba y desaparecía. Cuando Elena contó cómo su esposo siempre le dejaba notas cariñosas en su blog, el último engranaje bloqueado se estremeció y comenzó a girar. Las manecillas del reloj, lentamente, como si tímidamente, avanzaron. No he devuelto el tiempo, dijo Witoldo, entregándole el reloj. Lo he alejado del borde de la desesperación. Ahora me dirá un nuevo tiempo. Un tiempo en el que él sigue con usted, pero no como motivo de dolor, sino como apoyo. Elena salió del taller, sosteniendo el reloj que funcionaba de nuevo. Ya no era un monumento a la muerte, sino un testigo del amor que había sobrevivido incluso a la mayor de las pérdidas. Y el taller de Witoldo se llenó de más historias. Relojes, despertadores, cronómetros, cada uno traía consigo un fragmento de la vida de alguien, alguna alegría, alguna pena, algún asunto pendiente. Witoldo los reparaba todos con la misma paciencia y comprensión. Su taller se convirtió en un lugar donde no se curaban mecanismos, sino corazones humanos, donde se enseñaba a la gente que el tiempo no era un enemigo, sino un aliado, que su paso no era una traición, sino un regalo que permitía seguir adelante incluso tras las noches más oscuras. Y el reloj de cuco que latía al ritmo de todas esas historias parecía decir, la vida sigue. La vida sigue. Y Witoldo, el relojero del tiempo y los sentimientos, sabía que era la melodía más hermosa que jamás había oído. La evolución del relojero con el paso de los meses, la fama de Witoldo se extendió más allá de los límites de su humilde barrio. La gente comenzó a llegar desde ciudades vecinas. Incluso apareció un artículo en el periódico local titulado El hombre que repara el tiempo perdido. Pero Witoldo permaneció inalterable. Rechazó ofertas de expandir su negocio o de convertirse en una atracción turística. Su misión era demasiado íntima para eso. Una tarde, una mujer llamada Clara llegó con un reloj de arena. La arena en su interior no caía, sino que flotaba en un remolino perpetuo. Mi hijo era científico, explicó Clara con voz quebrada. Trabajaba en experimentos con el tiempo. Esto era su proyecto inconcluso. Desde su accidente, la arena nunca se ha asentado. Witoldo observó el reloj de arena. No era un problema mecánico, sino un tiempo atrapado en el limbo de lo incompleto. En lugar de herramientas, Witoldo pasó horas con Clara, ayudándola a encontrar los cuadernos de su hijo y a comprender su investigación. Juntos completaron los cálculos finales que faltaban. Cuando escribieron la última ecuación, la arena cayó suavemente, marcando el paso del tiempo una vez más. Usted no ha reparado el reloj, dijo Clara entre lágrimas de agradecimiento. Ha terminado su obra. El aprendiz. La creciente demanda llevó a Witoldo a considerar tomar un aprendiz. Después de entrevistar a varios candidatos, eligió a un joven llamado Leo, no por su destreza técnica, que era mediocre, sino por la paciencia y sensibilidad que mostraba al escuchar las historias de los clientes.
Un relojero común, repara mecanismos, le explicó Witoldo a su nuevo aprendiz. Nosotros reparamos historias. El mecanismo es solo el medio. Leo aprendió lentamente. Sus manos torpes a menudo fallaban al manejar herramientas delicadas, pero tenía un don natural para calmar a clientes angustiados. Witoldo comprendió que cada relojero tiene sus propias fortalezas y la de Leo era la empatía. La prueba más difícil el invierno siguiente trajo la visita más desafiante. Un hombre llamado Samuel llegó con un cronómetro naval antiguo que había pertenecido a su hermano, un marinero desaparecido en el mar. No quiero que lo repare, dijo Samuel con voz ronca. Quiero que me diga el momento exacto en que murió. Witoldo palideció. Esto iba más allá de reparar el tiempo, era una intrusión en los misterios finales de la vida. Pero la desesperación en los ojos de Samuel era tan profunda que no pudo negarse. Al abrir el cronómetro, Witoldo no encontró engranajes, sino un mar en miniatura, con olas congeladas en un momento de terrible tormenta. El mecanismo estaba impregnado de sal y de un silencio absoluto. No puedo decirle el momento de su muerte, dijo Witoldo finalmente, pero puedo mostrarle que no murió solo. Con cuidado extremo, Witoldo ajustó el mecanismo. Cuando Samuel miró el cronómetro again, vio algo nuevo, diminutas luces de estrellas reflejándose en las olas congeladas y la silueta lejana de otros barcos. Sus compañeros lo buscaron, susurró Witoldo, hasta el final. Su hermano fue amado hasta el último momento. Samuel se derrumbó, pero era un colapso de liberación. La angustia de no saber había sido reemplazada por la paz de saber que su hermano había estado entre amigos. El legado años después, Witoldo, ahora canoso y encorvado, seguía trabajando en su taller con Leo como su diestra mano derecha. Juntos habían creado algo más que un negocio. Habían creado un santuario donde el tiempo no era un amo, sino un compañero. La lección final de Witoldo a Leo fue simple: no somos dueños del tiempo, sino sus guardianes. Nuestra tarea no es detenerlo o acelerarlo, sino ayudar a otros a vivirlo plenamente, con todas sus alegrías y tristezas. Cuando Witoldo finalmente cerró los ojos por última vez, el taller no cerró. Leo continuó con el trabajo, añadiendo su propia compasión y entendimiento al arte de reparar relojes y almas. Y si pasas por la calle donde se encuentra el taller, aún puedes oír el suave tic-tac de docenas de relojes. Cada uno contando su propia historia, cada uno recordándonos que el tiempo, en todas sus formas, es el regalo más preciado que tenemos. Epílogo: el tiempo eterno. Se dice que, en las noches de luna llena, los relojes del taller de Witoldo se sincronizan perfectamente y sus campanadas suenan al unísono, creando una melodía que atraviesa el tiempo y el espacio. Y aquellos que escuchan con atención juran que pueden oír, entre los tic-tacs, el suave susurro de Witoldo: vive cada momento. Ese es el verdadero secreto del tiempo. El reloj maestro y la última lección: los años pasaron suavemente sobre el taller como la caricia de un viento suave. Leo, ahora un hombre maduro con canas en las sienes, había heredado no solo las herramientas de Witoldo, sino también su profunda comprensión del tiempo y el corazón humano. El taller se había convertido en una institución en la ciudad, un lugar de peregrinaje para aquellos cuyas vidas se habían desincronizado. Una mañana de otoño, una joven llamada Elena llegó al taller. No traía un reloj, sino un pequeño y viejo metrónomo. Era de mi abuela, le explicó, con una tristeza serena en los ojos. Era pianista. Este metrónomo marcó el ritmo de su música durante 60 años. Cuando perdió la memoria, seguía haciendo tic-tac como si intentara recordarle quién era. Leo tomó el metrónomo. Al tocarlo, no sintió el caos de emociones conflictivas como en otros objetos, sino una especie de eco persistente y melancólico, como una canción medio olvidada. No se ha roto, dijo Leo, mirando a Elena. Solo está esperando. ¿Esperando qué?, preguntó ella. Esperando a que alguien continúe la melodía. Leo no abrió el metrónomo. En su lugar, le pidió a Elena que le hablara de la música de su abuela, de sus piezas favoritas, de las canciones de cuna que le tarareaba. Mientras Elena hablaba, Leo sostenía el metrónomo cerca de un viejo piano que Witoldo había restaurado años atrás. Poco a poco, el tic-tac del metrónomo se volvió más claro, más rítmico, como si se estuviera afinando a una melodía invisible. «Tóquela», le dijo Leo a Elena,
señalando el piano. Elena, que no había tocado desde la infancia, se sentó tímidamente al piano. Sus dedos, torpes al principio, encontraron lentamente las notas de una vieja canción de cuna que su abuela le enseñó. Mientras lo hacía, el metrónomo no solo marcaba el ritmo, sino que parecía armonizar con la música, su tic-tac transformándose en un suave acompañamiento percusivo. Al terminar, había lágrimas en los ojos de Elena, pero también una sonrisa. No he reparado el metrónomo, dijo Leo. Le he dado una razón para seguir marcando el compás. La música de tu abuela ahora vive en ti y el metrónomo será testigo. La llegada de la tecnología al mundo fuera del taller cambiaba rápidamente. Los relojes digitales, los smartwatches y los teléfonos inteligentes se convirtieron en la norma. Un día, un ejecutivo joven y estresado llamado David entró en el taller mirando con escepticismo los cientos de relojes analógicos. Necesito que arregle esto, dijo, mostrando su smartwatch de última generación cuya pantalla estaba en negro. Contiene mi agenda completa, mis recordatorios, ¿Sus momentos? Interrumpió Leo suavemente. David parpadeó, desconcertado. No, dijo finalmente. No mis momentos, mis compromisos. Leo sonrió. Ese es el problema. Usted no necesita que le reparen un recordatorio. Necesita recordar porque vale la pena recordar. David se fue confundido, pero la semilla había sido plantada. Días después, regresó, no con su smartwatch, sino con un viejo reloj de pulsera de su abuelo que había encontrado en el ático. ¿Puede enseñarme a darle cuerda?, preguntó. Fue el comienzo de una nueva comprensión para David y de una nueva clientela para el taller. Leo comenzó a ofrecer talleres sobre el arte de vivir el tiempo, enseñando a las personas a apreciar la medición mecánica del tiempo en un mundo digital. El reloj de la ciudad, la fama del taller, llegó a oídos del Consejo Municipal. La ciudad quería instalar un gran reloj público en la plaza principal, pero no uno digital moderno, sino uno con alma. Encargaron a Leo y a sus aprendices la creación de lo que llamaron el reloj de los sentimientos compartidos. Leo no diseñó un reloj ordinario. Creó una obra maestra de relojería con múltiples esferas que no solo mostraban la hora, sino también las estaciones, las fases de la luna y, en una esfera central pequeña, un mosaico en constante cambio que representaba escenas de la vida cotidiana de la ciudad. Niños jugando, ancianos conversando en los bancos, parejas paseando. El reloj se alimentaba no solo de mecanismos, sino de las historias que la gente compartía en un libro colocado en su base. Cada hora, cuando el reloj daba la campanada, las figuras en el mosaico cobraban vida brevemente, moviéndose en un pequeño y conmovedor ballet que recordaba a los transeúntes la belleza de los momentos simples. El ciclo eterno. Una tarde, una mujer mayor entró en el taller. Era Anna, la primera clienta de Witoldo, ahora con el pelo completamente blanco. En sus manos sostenía el mismo reloj de bolsillo que Witoldo le había ayudado a reparar tantos años atrás. Ha vuelto a fallar, dijo, pero con una sonrisa en los labios. Ya no guarda rencor ni tristeza. Simplemente, está cansado. Como yo. Leo tomó el reloj. Esta vez no necesitó abrirlo. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo la suave y lenta cadencia de su tic-tac, como el latido de un corazón que ha amado y vivido plenamente. No necesita reparación, dijo Leo. Está completo. Ha cumplido su propósito. Anna asintió, comprendiendo. Se llevó el reloj a casa, y cuando murió pacíficamente en su sueño, esa misma noche, el reloj se detuvo por última vez, en perfecta sincronía con el corazón que había acompañado durante toda una vida. El legado viviente hoy, el taller sigue en pie, ahora dirigido por una nueva generación de relojeros formados por Leo. La esencia de Witoldo impregna cada rincón, y su filosofía perdura: el tiempo no es enemigo ni amigo. Es el lienzo sobre el que pintamos nuestras vidas. Algunos trazos son dorados, otros grises, pero juntos crean una obra maestra única. Y en la pared, el viejo reloj de cuco que una vez perteneció a Witoldo sigue marcando las horas, su suave cucú un recordatorio perpetuo de que, mientras haya historias que contar y corazones que sanar, el tiempo nunca se detendrá verdaderamente, porque el verdadero tiempo no reside en los engranajes o en las manecillas, sino en los momentos que elegimos vivir y atesorar.